Buenos días, amada iglesia. Buenos días, hermanos y amigos. Damos gracias por permitirnos entrar a sus hogares, trayéndoles la palabra de Dios. Es un privilegio y es un honor que Dios nos da el escuchar su palabra, el llevarla a muchos lugares y a muchas personas. Damos gracias por cada testimonio que han enviado. Damos gracias por compartir las oraciones, por compartir las publicaciones que día a día estamos enviando y que estamos llegando a muchos lugares. Eso nos llena de alegría, nos llena de regocijo, sabiendo que la presencia de Dios y la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios está siendo conocida por muchas vidas. Padre mío, oramos en este momento para que tu presencia, Dios, siembre esta palabra en sus corazones. Para que tu presencia, Dios, sea trayendo la revelación de la misma y seas tú hablando a nuestros corazones, ministrándonos. Que a través de tu palabra y a través de tu presencia haya sanidad, haya liberación, haya salvación, haya provisión en cada casa y que haya un crecimiento espiritual, que es lo anhelado y lo deseado por Dios. Amén. Hoy vamos a empezar con una palabra que encontramos en la Biblia, en el libro 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice la Biblia así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este versículo de la Biblia que encontramos aquí nos habla de que Dios es el que nos consuela en tiempos de tribulación y que Él nos consuela a nosotros para poder consolar a otros que se encuentran pasando un tiempo de tribulación. En otras palabras, Dios nos consuela y consuela a otras personas a través de cada uno de nosotros en sus diferentes momentos de tribulación, porque somos consolados por Dios. Pedimos a Dios que sea consolando cada vida, que sea consolando los corazones, sobre todo aquellos que están pasando momentos difíciles, circunstancias, y que Dios es el que nos da la respuesta y nos da la salida. Pero vamos a mirar en este momento qué es una tribulación. Una tribulación se puede llamar como una aflicción que podemos tener, una pena, una congoja en nuestros corazones. Una tribulación es un evento desafortunado, algo que sucede en nuestras vidas o en nuestra familia y que es algo desafortunado y que no estábamos esperando y que no habíamos contemplado que sucediera. Es un sufrimiento. Algunas personas tienen sufrimientos interiores en su corazón. Puede ser un dolor por una pérdida, un dolor sentimental, una angustia. Muchas personas manejan ansiedad, estrés y angustia en sus corazones. Una pena moral, una pérdida. Una tribulación es cuando se pierde un ser querido, una pérdida de un trabajo, una pérdida en una relación y en diferentes circunstancias. Una adversidad. Una tribulación se puede tomar como una adversidad. Una adversidad que padece una persona en el logro de alcanzar sus objetivos. Cuando vamos a alcanzar una meta, un sueño, encontraremos adversidades en el camino. Y eso se puede llamar una tribulación, que Dios nos ayuda a superar para alcanzar esa meta, ese objetivo y ese sueño.
Una tribulación se puede llamar una amargura, amargura de espíritu, un sinsabor que pasó en nuestra vida, una calamidad, una desgracia o un infortunio. Estamos viviendo en tiempos de tribulación. Lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia, con todo lo que ha pasado y está pasando, es una tribulación que ha tocado no a una persona, sino a la gran mayoría de personas en el mundo. Ha tocado economías, ha derribado imperios, ha arrasado con muchas cosas. Pero ahí está Dios para fortalecernos en medio de esta tribulación. Ahora, la tribulación, desde el punto de vista cristiano, es la aflicción, la angustia o el dolor que sentimos cuando nuestro nivel espiritual ha decaído, cuando caemos en un pecado recurrente, cuando nuestras conductas nos van alejando de Dios. Y muchas personas se separan del Señor sin darse cuenta. Se alejan del Señor, dejan el camino de Dios y vuelven atrás. Y empezamos a tener esa aflicción en nuestro corazón, en nuestro espíritu, esa angustia y ese dolor. Y todos aquellos que realmente somos hijos de Dios, sabemos cuando estamos en esas circunstancias, cuando nuestro nivel espiritual ha decaído, cuando nuestra relación con Dios cada día es más distante, cuando ya no leemos la palabra del Señor, cuando ya no oramos, cuando ya no vamos a la presencia del Señor, sino empezamos a alejarnos poco a poco. Entonces empezamos a sentir esa angustia en nuestro corazón. La tribulación también puede ser considerada como una prueba de fe, porque Dios lo que prueba en nosotros es la fe. Pero esa prueba de fe, esa tribulación, demanda en nuestras vidas un mayor crecimiento espiritual, una madurez, maduros espiritualmente, para aprender a discernir, a dirigir y a comportarnos en medio de cada tribulación, en medio de cada suceso adverso que nos da la vida. También después estaremos hablando de la gran tribulación, que es un tema completamente aparte y que es completamente diferente. A través de la tribulación podremos irnos hacia otro lado, como es la crisis. Esta crisis que vivimos este año. Una crisis que nadie esperaba vivir y que aún estamos viviendo. Una crisis que llegó como un de repente, una calamidad que se fue gestando y se fue desarrollando de país en país, de nación en nación, tocando imperios, muriendo mucha gente a su paso, partiendo de este mundo, familias en crisis. Y en algún momento de nuestras vidas hemos vivido crisis a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de matrimonio, a nivel familiar, a nivel de hijos, a nivel espiritual, a nivel económico, laboral, en todas las áreas. Hemos tenido o tendremos en algún momento de nuestras vidas crisis. Hay gente que tiene crisis en su edad, sean jóvenes, adultos o mayores, presentan una crisis de acuerdo a la edad que están viviendo. Los jóvenes, hay jóvenes que tienen crisis, personas adultas en crisis, personas mayores en crisis, por A, por B o por C circunstancia. Y la definición de crisis es una situación grave, algo que estamos viviendo, algo que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso, que tendrá consecuencias e impactos importantes. Pero también a través de esa crisis podríamos nombrarla como una oportunidad que nos enseña algo nuevo,
como una oportunidad que nos capacita para algo, como una experiencia nueva en nuestras vidas, como una enseñanza. Una crisis es algo que nos debe fortalecer. En el caminar de la misma crisis nos vamos fortaleciendo. Es un reto que cada crisis nos da. Y esta crisis que vivimos este año fue un reto para muchas personas, para muchos hogares, para muchas empresas y para muchos gobiernos. En todas las áreas, tanto en el área espiritual, económica, laboral, como se quiera llamar. Es un desafío una crisis. Un desafío que nos reta a realizar cosas que no habíamos hecho, a aprender cosas que no sabíamos, a tomar decisiones sobre el caminar, en buscar soluciones y en aferrarnos a alguien o a algo para tratar de salir en bendición de esa crisis. Entonces, hoy vamos a mirar, ya hablamos de la tribulación, hablamos sobre la crisis y les invito a hacer un balance, a hacer un inventario de lo que nos ha enseñado, de lo que nos está dejando este tiempo de crisis. Y a nivel personal, familiar o de pareja, hagan un balance de las crisis que están viviendo y esa crisis que ha dejado de enseñanza, que nos ha dejado como experiencia para no volver a cometer el mismo error. Trazarnos objetivos a través de esas crisis para salir en bendición. Ahora vamos a mirar algunas palabras importantes que encontramos en la Biblia. Vamos a ir al Salmo 46, versículo 1. El Salmo 46, versículo 1, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 46, versículo 1, nos da unas palabras que nos llenan de aliento, de confianza, de fe y de fortaleza. Estamos viviendo en tribulación, estamos viviendo en crisis, estamos viviendo en conflictos, pero estas palabras que nos dice Dios a través de este salmo nos reconfortan, nos levantan, nos dan vida y nos dan fuerzas de nuevo. Dios es nuestro amparo, dice la Biblia. ¿Qué significa la palabra amparo? Amparo significa una cobertura especial. El que habita al abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente, nos dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que vive, el que permanece, el que busca la presencia de Dios, el que busca su palabra, el que trata y procura cumplirla. Entonces dice, el que habita, el que vive, no el que aparece de vez en cuando, no el que se acerca de vez en cuando, sino el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces la palabra amparo significa esperanza, significa protección, significa abrigo. Ese amparo especial de Dios que da sobre nuestras vidas es el mismo amparo que Dios le dio al pueblo de Israel, aún estando en cautividad en Egipto, aún saliendo de esa cautividad. Siempre Dios los guardó, siempre Dios los protegió, siempre Dios los guió y los preservó
la vida. Entonces Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dice el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo. El amparo para nuestras vidas, el amparo para nuestras familias, el amparo para nuestras pertenencias, el amparo en nuestro diario caminar, en nuestro ir y venir, el amparo de su iglesia, el amparo de sus hijos. Y luego encontramos que Dios nos dice que Él es nuestra fortaleza. Primero es nuestro amparo. Luego es ¿qué? Nuestra fortaleza. Y fortaleza significa fuerza. Qué importante es tener a Dios en nuestras vidas y buscarlo. Porque Él es el que nos da fuerza, el que nos fortalece en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de desesperación. Ahí es donde necesitamos ese amparo. Ahí es donde necesitamos esa fortaleza para enfrentar esas crisis, para enfrentar esas tribulaciones. Solito, en pareja, en familia, como iglesia, como nación. Necesitamos a Dios. Necesitamos esa fortaleza en nuestras vidas. Hay personas que no tienen fuerza, que amanecen o están donde no quieren hacer nada. Pero el mismo Dios, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, nos da fuerzas, nos fortalece para levantarnos al menos, para hacer algo, para tomar decisiones, para trabajar, para cumplir con las responsabilidades y con las obligaciones. Fortaleza significa vigor. Vigor para hacer algo. Vigor para ejecutar algo. Firmeza. Nos da firmeza a Dios a través de su palabra. Nos levanta, nos fortalece. Nos da resistencia. Resistencia para enfrentar los ataques, para seguir adelante y cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Una fortaleza significa un lugar protegido por murallas, donde nadie puede entrar, solo con el consentimiento de los que están adentro. Una fortaleza es una especie de vallado en el plano espiritual. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando escuchamos una oración, cuando nos comprometemos con espíritu, alma y cuerpo en una predicación, cuando buscamos con sed y hambre de Dios, estamos levantando una fortaleza. Cuando oras por tus hijos, está levantando un vallado sobre ellos. Cuando oras por tu esposo, por tu esposa, está levantando un vallado especial. Cuando oras por tu familia, cuando oras por una nación, por algo o alguien especial, está levantando un vallado de protección. En otras palabras, está levantando una fortaleza donde el enemigo no puede entrar, porque hay un cerco espiritual de parte de Dios a través de la oración. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, encontramos tribulación, encontramos crisis, encontramos la palabra amparo en el Salmo 46, versículo 1, encontramos la palabra fortaleza en el Salmo 46, versículo 1. Luego nos dice la palabra en el Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo. Coloquémoslo en primera persona. Dios es mi amparo. Es mi fortaleza. Dice que es nuestro pronto auxilio. Auxilio. Auxilio es cuando oramos. Auxilio es cuando vamos a la presencia de Dios con una necesidad, con una inquietud. Cuando algo está pasando en nuestras vidas y vamos a la presencia de Dios. Cuando nos postramos. Cuando le entregamos nuestras cargas al Señor. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Eso es pedir auxilio.
Y entre nosotros como iglesia, como hermanos, nos necesitamos para orar los unos por los otros. Hay hermanos que están en un tiempo, en un momento de auxilio, donde necesita que alguien venga y ore, que alguien le ayude a orar, que alguien lo escuche, que alguien le comparta una palabra, que alguien le dé una voz de aliento. Eso es auxilio. Y es en el momento indicado, en el momento oportuno, porque muchas veces ese auxilio llega tarde o ese auxilio nunca llega. Cosa que no sucede con Dios, porque Él siempre está presto a escucharnos, a socorrernos y ayudarnos en tiempos de auxilio. Auxilio se traduce en una palabra importante, ayuda. Cuando alguien pide auxilio es porque necesita ayuda. Cuando vamos a la presencia de Dios, pedimos muchas veces ayuda, ayuda de Dios, que Él abra la ventana de los cielos, que derrame esa bendición de una manera sobreabundante, que escuche nuestra oración, que escuche nuestro clamor y nos dé la respuesta en el tiempo preciso y en el tiempo oportuno. Ayuda a socorrer. Alguien se cayó, necesita que alguien lo socorra. Alguien está enfermo, necesita que alguien lo socorra. Es socorrer a alguien. Es socorrer a alguien a través de una oración, a través de una intercesión, a través de un favor, a través de algo que solucione su estado de auxilio. Hay personas, parejas, que lanzan palabras de auxilio. Hay jóvenes, adultos y mayores que en sus corazones hay muchas palabras o voces de auxilio que no han salido, que las tienen ahí guardadas. Pero hay uno que está presto para escucharte y para darte esa ayuda. Y esa persona es nuestro Dios. Cuando se pide un auxilio debe ser pronto, una ayuda pronta. Es el que se apresura a ayudarnos. Cuando lanzamos una voz de auxilio, alguien se apresura, como nuestro Dios. El que no pierde tiempo para auxiliarnos o para hacerlo. Pablo dice en la Biblia, habiendo obtenido el auxilio de Dios. Cuando tenemos a Dios, Él nos auxilia. Y muchas veces ni nos enteramos, ni nos damos cuenta de lo que Él ha hecho o está haciendo en nuestras vidas, cómo guarda nuestros hogares, cómo envía la provisión, cómo utiliza medios, circunstancias, personas para enviar esa bendición a nuestras casas. En estos tiempos de tribulación hemos visto la gracia y el poder de Dios bendiciendo a su pueblo de una manera sobrenatural, de una manera especial, guardándonos las vidas, bendiciendo las familias, enviando esa provisión día a día, momento a momento, esa provisión física, esa provisión económica, esa provisión de salud y esa provisión espiritual. Porque nuestro Dios es fiel. La Biblia dice que Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y eso es verdad. Por eso en el Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice la Biblia. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, dice, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
tomaremos este versículo como algo propio. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Decláralo. Me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La palabra auxilio es utilizada en el mundo y hay una sigla especial que utilizan que es el SOS o SOS. ¿Qué significa SOS? Salven nuestro barco, salven nuestras almas, envíen socorro. Y muchos de nosotros como hijos del Señor y aún otras personas, en algún momento enviamos esa palabra de auxilio. Jóvenes mandando esas palabras de auxilio a los padres, parejas, el esposo a la esposa al esposo, familias, entre otros. Es una palabra como un llamado de socorro que necesitamos. Por eso hoy quiero dejar esto en sus corazones. La palabra tribulación, lo que significa, la palabra crisis en sus diferentes conceptos. Pero también encontramos en el Salmo 46:1 la promesa de Dios, y en 2 Corintios 1:4, donde Dios nos dice que Él nos consuela en nuestras tribulaciones para que consolemos a otros que están en tribulación. Y en el Salmo 46, verso 1 nos dice, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio, dice la palabra del Señor, en las tribulaciones. Vamos a orar. Padre mío, Espíritu Santo de Dios, oro en este momento, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Oro de una manera especial por cada persona que nos escucha, Señor. Amado Dios, colocamos en tu altar cada vida, desatamos la presencia tuya, la ministración tuya, amado Rey, tu Santo Espíritu, Señor, visitando esos corazones, amado Rey. Mira, amado Dios, cada vida que está pasando por un tiempo de tribulación, por un tiempo de enfermedad, por un tiempo de depresión, de desconsuelo, de tristeza. Llámese como se llame, Dios, esta tribulación. Hoy la colocamos, Señor, en tu altar. Porque tu palabra dice, Dios, que tú nos consuelas, Señor, en el tiempo de tribulación. Y hoy te pido, amado Rey, que sea consolando cada vida, Señor. Que a través de la presencia de tu Santo Espíritu, que a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y a través de la presencia de un Dios santo y de un Dios todopoderoso, sea visitando, Dios, esos hogares. Visita, amado Rey, esos hogares de una manera especial, amado Dios. Visítalos, amado Dios, con salvación. Visítalos, amado Dios, con sanidad. Sanidad en cada alma, en cada espíritu, en cada cuerpo, Señor. Visítalos, Espíritu Santo de Dios, en libertad, anulando y quebrantando toda esclavitud, Señor. Mira aquellos, Dios, que tienen angustia y dolor en sus corazones. Mira esas palabras de auxilio, Señor, que hay en ellos. Y que posiblemente como padres no lo entendemos. Posiblemente como esposo no entiendo el llamado de mi esposa. O como esposa no entiendo el llamado, Dios, de mi esposo. O como familia, amado Dios, no entendemos esa llamada de auxilio, Señor. Pero hoy, amado Rey, oro de una manera especial, Dios. Levanto, Dios, cada tribulación, Señor. Levanto lo que está viviendo tu pueblo, Señor.
Oro por aquellos que están en soledad, Señor. Por aquellos que están pasando momentos difíciles en su área sentimental, en su área laboral, en su área económica, amado Dios, en sus relaciones personales. Aquellos que de una o de otra forma han fracasado, Dios, en sus metas, en sus sueños. Pero tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Tú eres nuestro Dios, el que nos dice en su palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. El que nos da promesas a través de tu palabra, Señor. El que nos fortalece a través de la presencia de tu Santo Espíritu. El que renueva nuestras fuerzas. La Biblia dice que nos dará las fuerzas del búfalo. La juventud del águila, amado Dios, para levantarnos, para tomar fuerzas de nuevo y seguir adelante, Señor. Hoy en tu altar te entrego esa llamada de auxilio, Señor. Hoy en tu altar, Dios, te doy gracias por escucharnos, por escuchar nuestra oración, por escuchar nuestro clamor, amado Rey, y que a través del mismo seas tú obrando en cada vida, Dios, en cada hogar y en cada familia de una manera especial. Oro por aquellos, Dios, que se han separado del Señor. Por aquellos que han entrado en esa tibieza espiritual. Por aquellos que se han alejado del Señor. Pero tu palabra dice que tú dejas las 99 ovejitas y te vas por aquella que está perdida, por aquella que está enredada entre los matorrales. Y dice que tú te gozas cuando la encuentras, porque la traes de nuevo a tu redil. Hoy te pido, amado Dios, que traigas de nuevo a tu redil, Dios, a esas ovejitas que están perdidas, que están enredadas entre los matorrales, y que tú las traerás para cumplir tu propósito en ellos. He visto vidas que dan vueltas y vueltas y vueltas en el mismo desierto, amado Rey. Pero permite que esos desiertos y esas pruebas finalicen, Señor, y que el propósito de Dios en cada vida se establezca, amado Rey. Oro de una manera especial, amado Dios, por tu iglesia, porque sabemos, amado Dios, que la iglesia física se encuentra cerrada, pero que la iglesia espiritual está aún más viva que antes, por tu presencia, por la presencia de tu Santo Espíritu, por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, por la presencia de un Dios santo y de un Dios todopoderoso, que día a día nos da vida, que día a día nos fortalece, que día a día nos alimenta con su palabra, que día a día nos reconforta y que a día tu presencia está con cada uno de nosotros. Como dijo el rey David, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿para qué? Y hoy necesitamos tu presencia, Dios. Desatamos la presencia, Dios, en cada hogar y en cada familia, sabiendo que cada tribulación será temporal y que las bendiciones de Dios nos alcanzarán de una manera sobrenatural. Un abrazo grande, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se establezcan sobre cada hogar y sobre cada vida y sobre cada familia. Que las promesas que le diste a Abraham, a Israel y a Jacob sean al doble sobre tu pueblo, sean al doble sobre tu iglesia. Y que esta palabra sea tocando, sea ministrando cada vida en los diferentes lugares donde nos ven y donde nos escuchan. Un abrazo inmenso, un abrazo fraternal de parte de Dios. Gracias por abrir sus corazones, gracias por abrir sus hogares a la presencia y a la palabra de Dios. Bendiciones.